Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como dice el título, vamos a sumergirnos en la historia que en su momento hizo temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Can Yaman conquistó a Demet Özdemir. El audaz paso que nadie esperaba. Ya saben que este canal es un espacio para desentrañar los secretos, los romances, los escándalos y, por supuesto, las historias más emocionantes de sus celebridades favoritas. Y hoy justamente vamos a viajar en el tiempo a un momento álgido en la historia de la televisión turca, donde dos nombres resonaban con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para revivir esta apasionante historia? Prepárense porque esto va a ser un viaje. Antes de empezar a contarlo todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre estamos explorando el universo de las celebridades y las historias más jugosas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos situarnos en el contexto. Corría el año, bueno, no les voy a decir exactamente el año, porque el tiempo vuela y las memorias se mezclan, pero digamos que fue en una época dorada para las telenovelas turcas. Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo, estaba en su apogeo. ¿Y quiénes eran las estrellas de esta serie que tenía a medio mundo enganchado frente a la pantalla? Exacto, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman es un actor turco de renombre conocido por su físico espectacular, su carisma arrollador y, digamos, su personalidad intensa y a veces controvertida. Es un hombre que no pasa desapercibido, un torbellino de energía que cautiva a la cámara y al público por igual. Su mirada penetrante, su sonrisa enigmática y su porte elegante lo han convertido en un ícono de la televisión turca, especialmente para el público femenino. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa, carismática, con una belleza innegable y una capacidad para transmitir emociones que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Su dulzura innata, su sonrisa radiante y su habilidad para conectar con el público la han consolidado como una estrella en ascenso, capaz de interpretar personajes complejos y vulnerables que resuenan en el corazón de los espectadores. En Erkenci, Can y Demet interpretaban a Kandibit y Sanemayın, respectivamente. La química entre ellos era, sencillamente, explosiva. La serie, una comedia romántica con tintes dramáticos, los unió en una historia de amor que traspasó la pantalla, una de esas conexiones mágicas que ocurren raramente en el mundo del espectáculo y que el público percibe y celebra con entusiasmo. Y obviamente el público no tardó en notar esa conexión especial. Las miradas que se prolongaban, los roces aparentemente casuales pero llenos de significado, la complicidad que emanaba de cada escena. Todo indicaba que algo más estaba sucediendo. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que supuestamente probaban que había algo más que una amistad entre los protagonistas. Los fans enloquecidos crearon foros de discusión, analizaron cada gesto, cada publicación en Instagram, cada entrevista. Se convirtieron en expertos en la candemetología, desmenuzando cada detalle y buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de la relación de sus ídolos. Era como si todos fueran detectives aficionados, investigando la relación de sus ídolos, buscando la verdad tras la pantalla. Y en medio de todo este revuelo, comenzaron a aparecer las primeras pruebas. Salidas juntos, fotos en lugares románticos, comentarios cariñosos en redes sociales. Todo alimentaba la esperanza de los fans y la curiosidad del público en general. Fotografías tomadas por paparazzis los mostraban compartiendo cenas íntimas, paseando cogidos de la mano por las calles de Estambul y disfrutando de románticas escapadas. Eran momentos robados que alimentaban la imaginación y el fervor de los seguidores, quienes se aferraban a cada imagen como prueba irrefutable del romance. Era el secreto a voces que todos querían confirmar, la confirmación de ese amor que se manifestaba tan evidente en la pantalla. En este punto es importante destacar la estrategia de marketing que rodeaba a la serie. Los productores y el equipo de relaciones públicas eran muy conscientes de la intensa química entre Can y Demet y de cómo esta conexión, real o fingida, podía impulsar la popularidad de Erkenci. Era un juego de espejos, una danza entre la realidad y la ficción que mantenía a la audiencia en vilo y G.
Generaba un constante debate en las redes sociales. Así que de alguna manera alimentaron los rumores, creando un ambiente de misterio y expectación. Utilizaron las especulaciones y el morbo como combustible para la serie, logrando así un éxito aún mayor. La cosa se ponía interesante. Y por supuesto, esto es lo que nos trae aquí: Can Yaman conquistó a Demet Özdemir. Y si es así, ¿cómo fue ese audaz paso que nadie esperaba? ¿Cuál fue la chispa que encendió la llama de su romance? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla. Hay muchas versiones, muchas interpretaciones y al final, lo que queda es la especulación y la información que se filtra, las conjeturas y los rumores que circulan por los pasillos de la farándula. Lo que sí sabemos es que durante el rodaje de Erkenzicus, la relación entre Can y Demet se intensificó. Pasaron mucho tiempo juntos, no solo en el set, sino también fuera de él. Se les vio compartiendo cenas románticas, paseando por la ciudad, asistiendo juntos a eventos públicos e incluso viajando juntos a destinos paradisíacos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de la relación. Ninguno de los dos actores admitió públicamente que eran pareja, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los focos. Y aquí es donde entra en juego el famoso, audaz paso que nadie esperaba. Según algunas fuentes cercanas a la producción, Can Yaman, conocido por su personalidad directa, su seguridad en sí mismo y, en ocasiones, su impulsividad, habría sido el que tomó la iniciativa. Se dice que él fue el que, de alguna manera, oficializó la relación, demostrando su interés por Demet. La forma exacta de cómo lo hizo es un misterio, aunque las versiones varían. Unos sugieren una declaración de amor en un ambiente íntimo y romántico, otros hablan de un gesto grandioso y público que dejó a todos boquiabiertos, y algunos incluso especulan sobre una combinación de ambos. La narrativa popular sugiere que en un acto inesperado y lleno de romanticismo, Can habría dejado claros sus sentimientos a Demet. Puede que fuera a través de un gesto romántico y elaborado, una declaración pública, aunque sutil, que conmovió a la actriz, o simplemente cambiando la dinámica de la relación de amistad a algo más profundo y significativo. Algunos incluso afirman que fue un viaje sorpresa, una escapada romántica a un lugar exótico, donde ambos pudieron conectar a un nivel más personal y confirmar sus sentimientos mutuos. La reacción de Demet, según las crónicas y los relatos de aquellos que fueron testigos de este romance, fue positiva. Se dice que ella, aunque al principio se mostraba cautelosa y algo reservada, también sentía una fuerte atracción por Can. La conexión que había entre ellos era innegable, y la química que desprendían era evidente para todos. El hecho de que este audaz paso viniera de parte de Can, un hombre con tanta seguridad en sí mismo, con esa determinación y esa pasión que lo caracterizan, seguramente la atrajo aún más. La conquistó con su encanto, su carisma y su honestidad. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia de amor que parecía sacada de una novela? ¿Cómo fue que, de repente, este idilio llegó a su fin? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada, llena de incógnitas y misterios sin resolver. La relación, aunque intensa y apasionada, duró relativamente poco tiempo. El brillo de su romance se apagó como un fuego artificial, dejando tras de sí un vacío y una sensación de frustración en los corazones de sus seguidores. Por alguna razón, que solo ellos conocen y que han mantenido celosamente guardada, Can y Demet decidieron tomar caminos separados. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, y las especulaciones y teorías proliferaron. Algunos argumentan que la presión mediática, la constante atención de los fans y la dificultad de mantener una relación en el ojo público fueron factores determinantes. La exposición constante, las críticas y los comentarios malintencionados pudieron haber erosionado la relación, desgastando el amor y la confianza entre ellos. Otros sugieren que las personalidades de Can y Demet, aunque compatibles en la pantalla, no lo eran tanto en la vida real. La intensidad de Can, su carácter dominante y su estilo de vida vertiginoso podrían haber chocado con la dulzura, la sensibilidad y la necesidad de privacidad de Demet. Y también, por supuesto, se especula con que quizás todo formaba parte de la estrategia de marketing de la serie, y que la relación nunca fue tan real como parecía. Que el romance fue orquestado y alimentado por los productores para aumentar la audiencia y el interés en Erkenzicus. Una teoría que, aunque pueda parecer cínica, no es del todo descabellada en el mundo del espectáculo, donde la imagen y el marketing juegan un papel fundamental. Lo cierto es que después de la ruptura, la situación se volvió un poco tensa, incómoda y, en algunos momentos, hasta fría. La rel.
Acción profesional entre Khan y Demet, aunque continuó durante la grabación de los últimos episodios de Erkencikus, se enfrió notablemente. Las miradas cómplices y las risas compartidas desaparecieron, dejando paso a una distancia que evidenciaba el final de su amor. Y por supuesto los fans, divididos entre la decepción y la esperanza de una reconciliación, no dejaban de comentar y analizar cada movimiento de los actores, buscando señales que indicaran un posible acercamiento, o por el contrario, la confirmación definitiva de su separación. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir han rehecho sus vidas. Ambos tienen carreras exitosas y han encontrado el amor en otras personas. Can ha continuado cosechando éxitos internacionales, participando en producciones de renombre y conquistando audiencias de todo el mundo con su talento y su carisma. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía, protagonizando nuevas series y demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Ambos han seguido caminos separados, construyendo sus propias historias y encontrando la felicidad en diferentes relaciones. Can ha encontrado el amor en una abogada italiana, y Demet se casó recientemente con un cantante y actor turco, aunque lamentablemente se divorciaron poco tiempo después. A pesar de todo, ambos han logrado superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas, demostrando que el amor, aunque a veces efímero, puede ser una experiencia transformadora. Sin embargo, el recuerdo de su romance, aunque fugaz, sigue vivo en la memoria de los fans de las telenovelas turcas y en la mente de aquellos que vivieron con intensidad la historia de Can y Demet. La historia de Can y Demet nos enseña muchas cosas. Nos recuerda que a veces los romances que nacen en el set pueden ser apasionantes, intensos y llenos de magia, pero también efímeros y difíciles de mantener. Nos demuestra que la fama y la atención mediática pueden ser una gran prueba para cualquier relación, sometiéndola a una presión constante y a un escrutinio implacable. Y sobre todo nos muestra que el amor, aunque a veces nos sorprenda con un audaz paso, y nos haga creer en los finales felices, es impredecible y puede llevarnos por caminos inesperados, a veces llenos de alegría y felicidad, y otras veces, marcados por la tristeza y la decepción. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la fragilidad del amor, de la complejidad de las relaciones y de la dificultad de mantener la intimidad en un mundo donde la exposición pública es constante. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre cómo la fama y la fortuna pueden influir en nuestras vidas y sobre la importancia de preservar la privacidad y la autenticidad en nuestras relaciones. Es una historia que, a pesar de su final agridulce, nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso y transformador, capaz de despertar en nosotros las emociones más profundas y de hacernos vivir experiencias inolvidables. Y aunque el amor de Can y Demet haya llegado a su fin, su recuerdo perdura en la memoria de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas, como un ejemplo de un romance que, aunque breve, fue intenso y apasionado. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la apasionante historia de Can Yaman y Demet Özdemir, reviviendo ese romance que mantuvo a todos en vilo y que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Hemos analizado los detalles, desentrañado los rumores y especulaciones, y tratado de comprender la complejidad de una relación que, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Espero que hayan disfrutado este viaje por el mundo de las telenovelas turcas, desentrañando los secretos y las pasiones de sus estrellas, explorando las dinámicas que se generan en los sets de filmación y reflexionando sobre la influencia de la fama y los medios en las relaciones personales. Hemos hablado de amor, de desamor, de expectativas, de ilusiones y de realidades. Hemos hablado de Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que, a pesar de sus diferencias y de sus desencuentros, dejaron una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que este análisis les haya resultado interesante, revelador y sobre todo, entretenido. Si fue así, no se olviden de dejar un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que están disfrutando de estos vídeos. Y por supuesto, si quieren saber más sobre el universo de las celebridades, las historias de amor y los secretos del mundo del espectáculo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias más apasionantes y reveladoras de sus celebridades favoritas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la historia de Can y Demet? ¿Creen que realmente hubo un romance verdadero o fue todo una estrategia de marketing bien orquestada?
¿Cuál es su opinión sobre la actitud de los actores y su manera de manejar la exposición mediática? ¿Les hubiera gustado que esta historia tuviera un final diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, debatir y compartir sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer y a seguir compartiendo estas historias apasionantes que nos hacen soñar, reír y, en ocasiones, hasta suspirar. Compartan sus impresiones en las redes sociales, comenten, debatan, y ayúdennos a mantener viva la llama del interés por el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor, como las telenovelas, siempre nos depara sorpresas.